Ya, ya, ya. Entonces, oye, los resúmenes se le van a juntar con los electivos. Ahí nomás, eso nomás les digo yo. O sea, se van a juntar con el mapa conceptual, perdón. Con el mapa conceptual no se le... El mapa conceptual está muy fácil, así que si no lo quieren subir ahí, todo me lo pueden mandar a mi correo, porque aquí son pocos, así que si lo quieren mandar a mi correo, todo me lo pueden mandar a mi correo una vez que lo tengan listo. ¿Ya? La clase anterior vimos bastante detalladamente el modelo económico que se instaló aquí durante la dictadura, ¿cierto? Dimos una vuelta histórica, incluso fuimos a explicar 300 años atrás toda esa vuelta carnero que se dio en nuestra economía desde el siglo XVIII, cómo había evolucionado, ¿cierto? Desde las ideas liberales, luego ideas keynesianas, para volver nuevamente, posterior a la guerra del Yom Kippur, ¿cierto? Después de esta grave crisis económica que había surgido en Estados Unidos, al Estado, a las ideas liberales, pero ahora a través de un Estado subsidiario, que ya no va a suplir todas las necesidades básicas, ¿cierto?, de las personas. ¿Por qué? Porque se va a instalar este tipo de Estado, este tipo de economía durante la dictadura vía Chicago Boys, ¿cierto? Lo explicamos, quienes escriben El Ladrillo, que son las bases políticas y económicas de nuestro modelo durante la dictadura, ¿cierto? El Estado ya no se va a hacer cargo de todo, sino que se va a hacer cargo el privado principalmente. Y para eso va a implementar una serie de reformas sociales, ¿cierto? Vamos a transitar desde un sistema de reparto a la AFP. Lo explicamos, ¿cierto? ¿Ya? Lo explicamos. Transitamos desde un SERMENA, Servicio Médico Nacional, a una FONASA, donde se nos descuenta el 7%, ¿cierto? Por supuesto, acá también aportamos el 10%, pero ahora una cuenta individual. Los colegios pasan a las municipalidades como ente administrativo, ya no el Estado, ¿cierto? Se descentralizan las universidades, se desregulariza el mercado del trabajo. Tenemos FONASA, ¿cierto? Y de esa forma revisamos en gran medida el modelo económico y las principales reformas que se hicieron. ¿Bien? Ahora sí yo les digo a ustedes, que hace tiempo que no les canto, ¿ya? Si yo les digo a ustedes, estudiantes de filosofía política, Chile, la alegría ya viene. Chile. ¿Les dice algo eso? ¿A alguien le dice algo eso? O nada. Profe, ¿sabe qué no? Nelson dice, yo sabía que alguien tenía que decirlo. Claro, claro, alguien tiene que hacerle ruido a eso. Chile, la alegría ya viene, ¿cierto? Ya, bueno, ojalá alcancemos a verlo, pero de eso es lo que vamos a hablar hoy día. ¿Ya? Y ahí vamos a explicar por qué el profe se puso a cantar Chile, la alegría ya viene. ¿Ya? Porque hoy día vamos a hablar, ya entramos en tierra derecha, ¿cierto? La recuperación de la democracia en Chile, porque en algún momento esto tenía que terminar. Vamos a decir que no, claro. Y por el otro lado, mi general Augusto Pinochet, ¿se acuerdan, cierto? Esa canción trascendió y hasta el día de hoy la cantan en marcha a favor del general Pinochet y la dictadura. Hay gente que todavía lo recuerda, ¿ya? Hoy día vamos a hablar de cómo se recuperó, ¿cierto? Ustedes ya lo saben, pero hoy día podríamos profundizar, recordar estilo PTU, ¿ya? Y vamos a explicar el proceso de recuperación de la democracia en Chile, entonces, ¿cierto? Vamos a avanzar en ese sentido. Después de 17 años, explicar, 17 años que duró la dictadura, qué fue lo que pasó y cómo regresamos a la democracia, ¿ya? Después de este proceso. Bueno, y hay que contextualizar, ¿cierto? Posicionémonos en los 80, aquí en Latinoamérica los 80 y en la Unión Soviética comienzo los 90, ¿cierto? Esto ya lo vimos en alguna medida, no en gran medida, en una diapositiva, ¿ya? Y pasa lo siguiente. En los 80 ustedes recordarán que el presidente de la Unión Soviética es Gorbachev, Mikhail Gorbachev. Tiene una manchita aquí, ¿cierto? Vimos que implementó unas reformas, vamos a recordar. Bueno, gobernaba él. Y él se da cuenta que la Unión Soviética no da más, principalmente política y económicamente. ¿Ya? Económicamente, porque prácticamente es un imperio gigantesco que no puede solventar logísticamente, económicamente a todas las naciones satélites que están bajo su órbita del socialismo, ¿cierto? Además tiene que mantener un aparato militar gigantesco, porque recordemos que estamos en el contexto de Guerra Fría, ¿ya? Por lo tanto, no puede
no puede mantener un tremendo, gigantesco gasto fiscal. En cuanto a lo político, comienzan a conocerse todas las atrocidades sanguinarias del régimen estalinista, ¿cierto? Entre 10 a 20 millones de muertos, ¿cierto? Millones de asesinados, miles de personas enviadas al Gulag, a campos de concentración por pensar distinto que el régimen. Por lo tanto, parece que hay que abrirse al mundo, porque además dice, recuerden, dice, miren, el capitalismo da resultados. Nuestro sistema ya no se está ocupando, ¿ya? No produce riqueza. Por lo tanto, vamos a hacer reformas. Recordemos las dos reformas. Perestroika en lo económico, avancemos hacia la economía de libre mercado, y Glasnost, ¿cierto? Liberemos la información política y transformemos este modelo político. Soltemos a los presos políticos, no mandemos más gente al Gulag, no matemos más gente de un balazo en la nuca, eso no se hace, ¿ya? Eso es Glasnost. Bien, por lo tanto, ante toda esta situación de la Unión Soviética, ¿quién está mirando desde América, desde el norte de América? ¿Qué país está mirando así como ñaca, 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 ñaca? El hermano mayor, Estados Unidos, por supuesto, por Nelson, porque Estados Unidos mira esto, ve cómo está la Unión Soviética y dice, gané, gané, claro, po, gané la Guerra Fría, no le disparé ni un tiro, ni una bomba atómica a la Unión Soviética y gané. Por supuesto, el capitalismo venció, ¿ya? Eso ya lo explicamos. Mire la consecuencia para Latinoamérica, eso está pasando allá, la mariposa está aleteando allá, en la Unión Soviética. Y aquí, en Latinoamérica, ocurre lo siguiente. Estados Unidos dice, gané la Guerra Fría, Unión Soviética perdió. Ninguna posibilidad de que la Unión Soviética siga penetrando aquí en Latinoamérica estilo Cuba. Por lo tanto, ¿de qué me sirven ahora todas estas dictaduras militares de derecha que han violado derechos humanos y que yo la estoy manteniendo aquí? Ya no me sirven de nada, ya no son útiles, ¿ya? Porque ninguna posibilidad que la Unión Soviética se venga a meter aquí ahora. Ya fue Cuba y hasta ahí llegó. Ganamos. Por lo tanto, ustedes, dictaduras militares de derecha, violadoras de derechos humanos, ya no me sirven. Se acabó. Mire la consecuencia ahora directa. Por lo tanto, ante toda esta presión de Estados Unidos, ¿cierto? Que por decirlo, se da vuelta otra vez la chaqueta, y de los países vecinos, Chile comienza a buscar un proceso para transitar a la democracia. Digo países vecinos, porque recordemos que la dictadura en Argentina comienza a caer el 82 vía Guerra de las Falklands o Malvinas, ¿cierto? Cae bastante antes que Chile, así como también otras dictaduras. Por lo tanto, también el proceso se ve presionado por los países vecinos. Ese es el contexto. Y esa imagen lo que muestra, ya la habíamos visto, es el proceso de desintegración de la Unión Soviética, ¿cierto? La bandera se ve muy desgastada desde Lenin, 1917, hasta Gorbachev, 1990. ¿Ya? Listo. Seguimos con el contexto histórico y con los principales factores que provocaron entonces el tránsito a la democracia. Hay una gran condena de organismos internacionales, ¿ya? Pero ¿cómo se produce esto? En 1973 huyen, ¿cierto? Miles de chilenos al exilio, ante el riesgo de ser detenidos y torturados, asesinados, desaparecidos, huyen de Chile, se van a diferentes países, ¿ya? Y en esos países ellos inician una especie de resistencia, pero una resistencia tácita, ¿ya? Una resistencia que consiste en dar a conocer lo que está ocurriendo en Chile. ¿Ya? Reciben información de gente que se ha quedado en nuestro país y esa información la dan a conocer. ¿Ya? Son países principalmente socialistas y otros no, como Estados Unidos. Lo importante es que se encargan de dar a conocer lo que ocurre acá y logran que organismos como la ONU o la OEA expresen su crítica, ¿cierto? Y condenen las violaciones de los derechos humanos acá en Chile. Miren ese afiche, Stop Torture in Chile, ¿cierto? De alto a la tortura en Chile. Protesta en la embajada chilena en ese país, ¿cierto? Y dan ahí algunas indicaciones, ¿ya? Por lo tanto, a través de afiches, a través de carteles, no de manera violenta, expresan en otros países a su sentir acerca de Chile y dan a conocer lo que pasa. Por lo tanto, comienza una gran presión. Otro. Miren esto. Este caballero que está ahí se llama Orlando Letelier. Él fue ministro de Allende. Él se fue exiliado a Estados Unidos y desde allá dirigió la oposición, una férrea oposición, ¿ya? Contra la dictadura de Pinochet. Un día, él sale de su oficina con su secretaria, se suben al auto, lo echan a andar y el auto tenía una bomba y explotó y los mató a los dos. Por lo tanto, Estados Unidos dice,
una institución terrorista, para ellos terrorista, ¿cierto? La CNI, la DINA en ese momento, ya habíamos hablado de la DINA, Dirección de Inteligencia Nacional, mandó a matar a un ciudadano chileno en territorio norteamericano, pero también mató a una ciudadana norteamericana. Por lo tanto, Estados Unidos condena a la dictadura chilena y poco a poco comienza a desvincularse de nuestra dictadura, porque por ese horrendo crimen, ¿cierto? Orlando Letelier, yo creo que ustedes lo conocen, ¿bien? No solamente ocurre esto, sino que también tenemos otra serie de libros, afiches, carteles, en diferentes idiomas a nivel internacional que condenan día a día férreamente la dictadura. Por lo tanto, hay una gran presión contra el general Pinochet. Tenemos problemas diplomáticos, yo creo que ustedes esto lo saben y lo han nombrado alguna vez. Miren, en 1978, lamentablemente, Argentina dice, Chile, esta línea verde que está acá, es el límite que pretende Argentina. Y Picton, Nueva y Lennox, por lo tanto, son islas argentinas y Argentina tiene salida al Pacífico. Chile dice, no, desde hace más de 100 años, este ha sido el límite, por lo tanto, la línea roja marca nuestra frontera, Picton, Nueva y Lennox, son islas chilenas. Este conflicto comienza a escalar y el 23 de diciembre de 1978 la guerra estaba a punto de comenzar, en la noche. ¿Ya? Incluso el almirante Merino envía un telegrama a toda la flota que se encuentra operando en el lugar y dice prepararse para acciones de guerra al amanecer, buena suerte. ¿Qué impide la guerra? Dos cosas, un temporal y el Papa. ¿Ya? Pero es otro factor que también incide, ¿ya? Grandes problemas diplomáticos que va a tener Chile con países vecinos, ¿ya? Y lamentablemente con otra dictadura, ¿ya? Seguimos con factores dentro del contexto histórico, ya ahora vamos con uno económico que yo he explicado algunas veces, pero ahora lo voy a vincular con otro nombre, ¿ya? Ya conocemos la guerra del Yom Kippur, todos ustedes se la saben de memoria lo que pasó, lo nombramos también en la clase que hablamos del modelo económico, ahora tenemos que nombrarlo de nuevo. Bien, aquí voy con otra vez, casi como la historia de la leche. 1973 hay una guerra en Medio Oriente, guerra en Yom Kippur, Israel contra algunos países árabes. Israel gana por goleada, aplasta a los países árabes. Estos países árabes dicen, no le vamos a enviar petróleo a los países que le ayudaron a Israel. Entre esos, por supuesto, ustedes ya saben, está Estados Unidos. En Estados Unidos comienza una gravísima crisis, pero gravísima crisis, porque no hay petróleo. Ya, miren, dicen, venta limitada de gas, eso es gasolina, ¿cierto? 10 galones de gasolina por cliente, ¿ya? Porque hay un stock muy, muy limitado, ¿ya? Y si sube el petróleo, ya explicamos que son todas las cosas, por lo tanto hay una gran inflación. Ya sabemos lo que ocurre, Estados Unidos no puede mantener su estado de bienestar, por lo tanto transita a ideas liberales, ¿cierto? Económicas liberales, y esa historia la conocimos la semana pasada. Pero ¿qué está ocurriendo en Chile? Ahora sí viene la explicación completa. Ya en los 60, ¿ya? Chile había pedido grandes préstamos a Estados Unidos y otros países, ¿no? ¿Ya? Para poder llevar a cabo, insistir en llevar a cabo su proceso de industrialización. Años 60, modelo ICI, ¿cierto? Por lo tanto, Chile había quedado muy endeudado y estaba pagando los préstamos. Ahora, esos años 60. Luego, en los años 70, viene toda esta crisis económica para Chile, ¿ya? Y justo cuando transitamos la dictadura, Estados Unidos entra en una crisis económica. ¿Ya está? Ya. Bien. Pero posterior al 73, ¿ya? Chile comienza un proceso de recuperación económica, ¿ya? Esto yo lo viví y tengo bastantes recuerdos, ¿ya? Sobre todo a principios de los 80. ¿M? Y una recuperación económica, ¿ya? Que nos lleva a endeudarnos sobre todo a la clase media. Queremos consumir, queremos comprar esos productos que comienzan a llegar, productos de Tratado de Libre Comercio. Queremos ese aparato que se enchufa, ese auto, queremos ir a comprar al mall, conocemos algo que se llama crédito, comenzamos a conocer algo que se llama crédito. En Chile la clase media se endeuda, pero hasta por acá, ¿ya? Porque comienza a haber una bonanza económica, ¿ya? No nos dimos cuenta que en Estados Unidos había una grave crisis económica, al parecer. Y llega esto a Chile, ¿no? Por fin un verdadero shopping center, Parque Arauco. Hasta antes de eso, uno iba a comprar a la tienda de la esquina. Uno decía, voy a comprar al centro, a la tienda del centro.
muy estilo Copiapó, pero una vez que llega al mall, porque esto es como el primer mall, esto es espectacular. Esto es espectacular, la gente se vuelve loca, ¿ya? Van más a comprar y se endeuda, ¿ya? Y se endeuda. ¿Mm? Pero esta crisis económica que estaba en Estados Unidos, mientras en Chile nos volvíamos locos comprando, en algún momento es inevitable que llegue a Chile. Y Estados Unidos nos dice, no hay más crédito, no les compro materias primas, pero me tienen que seguir pagando los créditos. ¡Chu! Entonces el valor de los créditos que comenzamos a pagar comenzó a ser gigantesco. Lo que pagábamos al principio 5, ahora empezamos a pagar 20. ¿Por qué? Porque la clase media estaba muy endeudada. Y producto de esta crisis hay un gran, pero gran desempleo. ¿Y quién es el principal que pierde? La clase media. ¿Ya? Y la clase media ya no tiene cómo pagar. Por lo tanto, hay una crisis económica gravísima. ¿Por qué se llama crisis de la deuda latinoamericana? Porque yo expliqué Chile, ¿ya? Pero esta deuda trasciende a toda Latinoamérica. Nadie tiene cómo pagar la inflación por las nubes. Y este es el resultado. Ollas comunes por todos lados. Yo me acuerdo muy bien, y debo confesar, que muchas veces yo tengo el recuerdo de haberle dicho a mi mamá, tengo hambre, y que mi mamá me dijera, no hay. Yo con 6 años, en 1982. No hay. No hay. Y no era solamente yo, era el vecino, la vecina, el de más allá y el de más acá, mis compañeros del colegio. Me tuve que cambiar de colegio. Me acuerdo que dependía de la comida del colegio, de lo poco que daban. Tengo esos recuerdos de posterior al 82, ¿ya? Crisis de la deuda latinoamericana, ¿ya? Sobre todo muy afectada la clase media, ¿ya? Ya. Como tenemos hambre, y cuando hace hambre ya no hay nada que perder, como en la grave crisis económica, social, política, con una dictadura, ya la gente está siendo superada, ¿cierto? Y surgen movimientos civiles, surgen movimientos de protesta. Hasta ese momento nadie se atrevía a salir a la calle. Nadie se atrevía a salir a la calle a nada, porque no iba a hacer cosas que me detuvieran, me mataran y me hicieran desaparecer. Nadie salía a la calle a protestar. Miren, ahí recién Parque O'Higgins en 1983, que se vaya quién, Pinochet, ya no lo queremos, ya no lo queremos. Y comienzan estas jornadas de protesta y la gente en la calle, ¿cierto? Porque cuando una persona tiene hambre y pide justicia, ya no tiene nada que perder, si ya le quitaron todo, le quitaron hasta el miedo. Por lo tanto, la gente comienza a salir a la calle. Y estas salidas a la calle eran bastante organizadas, eran marchas muy organizadas, que si bien comenzaban de forma pacífica, terminaban muy mal. Yo vivía en un segundo piso, en un departamento, y miraba abajo las protestas. La protesta pasaba inmediatamente abajo. Ya, una vez una lagrimógena, quizás de dónde disparar, entró por la ventana y cayó dentro de la cocina. Imagínense cómo quedó el departamento. Ya, eso terminaba siempre mal, como muertos y heridos, o sea, la represión era atroz. Carabineros no se quedaba ahí detrás de los escudos, ya, reprimía fuertemente. ¿Ya? Por lo tanto, estas protestas no se remitían solamente a la marcha y al uso de la fuerza en la calle. ¿Ya? Miren esto. Chile protesta el 14 de junio, estos eran panfletos que se arrojaban en la calle. ¿Ah? Dice, no comprar nada, no enviar a los niños al colegio, marche lentamente por la calle, toque las bocinas, las cacerolas, a contar de las 20 horas. Cacerola, ¿cierto? El cacerolazo típico ya estaba. Haga asamblea en los lugares de trabajo, en las universidades, y no dejarse provocar ni amedrentar. Y esto se arrojaba en la calle, la gente lo recogía y le hacía caso. Habían otras formas de protesta también, que yo también la vi y la viví. Y era un panfleto que decía, señora, hoy a las 8 de la noche encienda todo en su casa. Ahora yo les pregunto a ustedes, ¿qué propósito tendría decirle a todas las dueñas de casa que encendieran todos los artefactos eléctricos a las 8 de la noche? ¿A quién se le ocurre? Ruido, mire, interesante, podría ser, pero podrían llegar los carabineros a las casas de todos nosotros. A mí se me ocurre esta otra cosa. Bueno, esto es en realidad, Nelson. ¿Qué pasa si usted en su casa enciende el microondas, la lavadora, la plancha de pelo, la plancha de ropa, el televisor, todas las luces? ¿Qué pasa en su casa? ¿O qué pasa en la mayoría de las casas en Chile? Se corta la luz.
Claro, se corta la luz. Entonces esta gente empezó a pensar, en lugar de colocarle la bomba a la torre de alta tensión, le vamos a pedir a una población que corte la luz. Todos a la misma hora, que podía ser de día, ¿ya? Y afectar a los servicios públicos, o en la noche, ¿ya? Y que podía permitir el movimiento y la organización, ¿cierto? Y eso se hacía, ¿ya? Eso se hacía. Se votaba todo el poder de una población, pero la gente accedía a hacerlo. Cortaban, encendían todo y de esa forma se votaba el poder de un gran sector. Sí, 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 que eran prácticamente tácticas de guerrilla, ¿ya? Aquí tenemos una cita de un libro del expresidente Patricio Aylwin, ¿ya? Y también habla algo parecido, ¿cierto? Instructivos para las protestas, no enviar a los niños al colegio, ¿cierto? Por el riesgo, no comprar nada, boicotear la economía, no hacer trámite en oficinas públicas ni privadas, no tomar micro, ¿cierto? Y a las 20 horas se tocan las cacerolas. Y esto se ve bastante pacífico, ¿cierto? Es como un boicot prácticamente, no es a salir al choque, porque al salir al choque, la gente, ¿cierto? No, civiles llevan todas las de perder al no tener entrenamiento, equipo, ¿cierto? Organización. ¿Bien? Por lo tanto, comienza una movilización civil en todo ámbito. También se rearticula la oposición. Miren, como vamos viendo los factores, como vamos viendo, que no se nos olvide, vamos acá atrás, condena a organismos internacionales, problemas diplomáticos, vamos sumando, problemas económicos con la crisis de la deuda latinoamericana, ¿cierto? A eso le sumamos el surgimiento de la movilización civil, vamos sumándole problemas a la dictadura, ¿cierto? Y se rearticula la oposición, ¿no? Y esta rearticulación también surge de los factores anteriores, o sea, de todos los problemas económicos, del descontento civil, de la presión popular, ¿cierto? Por lo tanto, se produce se permite un retorno de algunos exiliados y esos exiliados comienzan a organizar la resistencia a la oposición. De lo menos a lo más, la Alianza Democrática, por ejemplo, organiza algunos sectores políticos, ¿ya? Y están en contra de la dictadura, pero a través del diálogo, ¿ya? Proponen la renuncia de Pinochet, elecciones libres, o sea, por la vía democrática, ¿ya? Rechazan la violencia, la Alianza Democrática. Pero también hay movimiento democrático popular, y estos ya no son tan moderados, son un poco más radicales, ¿cierto? Por supuesto, de izquierda, de oposición, ¿ya? Y están a favor de derrocar a Pinochet. O sea, ya el derrocamiento involucra organización, equipamiento, ¿cierto? Acciones violentas, porque por las buenas nadie se va a ir, ¿cierto? A través de acciones políticas, ¿cierto? La condena y a través de la insurrección, eso implica violencia. Y por supuesto tenemos grupos armados, ¿ya? Esta es la posición más radical. ¿Se acuerdan, por ejemplo, esa fuente que revisamos que decía la violencia es legítima? Cuando vimos la declaración del Congreso de Chillán del 67 del Partido Socialista, bueno, ellos siguen esta línea. Solamente mediante la vía armada es posible provocar el cambio y transitar de esta democracia liberal burguesa a una democracia popular. ¿Bien? En este caso lo que querían era derrocar la dictadura. Aquí el papel protagónico lo va a tener el Frente Patriótico Manuel Rodríguez, al cual yo solamente le digo el Frente. O sea, es muy largo. Cuando yo me refiero al Frente, hablo de esta organización. Organización de izquierda, paramilitar, bastante radical, ¿cierto? Tiene una organización bastante jerarquizada, ellos tienen comandantes, ¿cierto? Tienen líderes, ¿ya? Y por ejemplo, ellos son responsables de ingresar un inmenso arsenal de armamento. Ojo, tercera región. ¿Saben por dónde? Carrizal Bajo, cerca de Huasco, ¿ya? Y este arsenal fue descubierto y expuesto, ¿ya? Fue descubierto, no llegó a destino. Fue desembarcado de unas lanchas pesqueras de noche, escondidas en el desierto, como les digo, Carrizal Bajo. Fueron escondidos en piques mineros, ¿ya? Pero este continuo tránsito de botes entre los pesqueros y la playa fue detectado por una señora. Y esa señora era la alcaldesa, que es una autoridad marítima, civil, que hay en las caletas de pescadores. Y esa alcaldesa de mar le avisó al alcalde de Huasco. Mire, mire, de película. Y el alcalde de Huasco le avisó a las organizaciones del Estado. Y ahí llegaron gente de la CNI,
revisó el lugar, encontró a unos frentistas durmiendo, los detuvo, incautaron la arma, se produjo después un enfrentamiento y ya llegó el ejército y se incautaron todo el resto de las armas. Eso pasó, ¿ya? Por un error de inteligencia en el traslado y alguien que observó, se detectaron las armas, ¿ya? Fusiles M16 tenemos ahí, ¿ya? La bandera, por supuesto, del frente. Hay un documental bien bueno, digno de ser visto en YouTube, que se llama Guerrilleros, ¿ya? Y que habla de toda la historia del frente, toda la historia del frente, ¿no? Está bastante bueno, bien informativo para el que le interese, ¿ya? Otra de las acciones que llevó a cabo el frente fue una emboscada. Quizás ustedes han escuchado hablar de esto. Una emboscada bastante organizada, ¿ya? En contra del general Pinochet en un sector cerca de Santiago, cordillerano, ¿sí? O sea, hacia de Santiago a la cordillera, que se llama el Melocotón, ¿ya? O el cajón en el cajón del Maipo, ¿ya? Una emboscada que se hizo el general Pinochet. Y como ustedes pueden ver aquí, ahí, es una curva, se atraviesa una camioneta con un tráiler, ¿ya? Cierra el paso, pero deja pasar a los motoristas, ¿ya? Los autos son atacados, pero el vehículo del general Pinochet, inmediatamente el conductor vira en U y regresa. Y sale prácticamente ileso, es herido solamente en una mano. Hubo otras fallas, les cuento así como la farándula de lo que pasó aquí, hubo otras fallas, sí, no eran expertos en el uso del armamento, sí, Nelson, no eran expertos en el uso del armamento, usaron un lanzacohetes norteamericano que se llama Lowe. Ese lanzacohetes, estos que se disparan así, que algunos le dicen bazooka, pero era un lanzacohetes, lo dispararon, ¿ya? Lo dispararon y lo dispararon muy cerca. Cuando esa arma se dispara, esa arma, este es el cohete que sale, este es el cohete que sale. Ya yo disparo y sale el cohete, porque es para destruir un tanque, un carro blindado. El cohete sale así, ¿cierto? ¿Ya? Pero el cohete no se arma, no se activa hasta que ha recorrido una distancia, ¿ya? Y recién se activa, ¿ya? ¿Ya? ¿Para qué es eso? Para proteger al que lo dispara, porque si el que lo dispara contra un blanco que está muy cerca, también moriría el apuntador. Entonces, para proteger al apuntador, tiene ese mecanismo. Entonces, el cohete en el aire se activa cuando ya ha viajado una distancia mínima del operador. Entonces, como lo dispararon tan cerca, no se activó el cohete y cuando le pegó al auto, le rebotó. No detonó. No sé si sabían ese detalle, pero ahí está. Es una de las... Aparte que el vehículo era blindado. Pero aún así, aunque hubiese sido blindado, hubiese explotado. Pero eso fue lo que pasó con el del lanzacohete Lowe. Uno fue disparado muy cerca. Entonces rebotó. Y en el techo rajó la parte de arriba, está marcada, quedó marcado, ¿cierto? Pero se fue, rebotó. ¿Ya? Mire, esto trasciende hasta el fútbol. Esta rearticulación de la posición. Colocolinos gritaron, que se vaya Pinochet. De esa forma era la protesta, que se vaya Pinochet en un partido del Colo-Colo. Ya nadie quería que esta dictadura continuara. Por lo tanto, esto tiene que llegar a su fin. ¿Y cómo llega a su fin? ¿Ya? La presión social es tanta, ¿ya? Que se ocupa un mecanismo establecido en la misma Constitución del 80, ¿ya? Y que dice que hay que llamar a un plebiscito, ¿ya? Para determinar la continuación de esta dictadura, del general Pinochet, ¿o no? ¿Cierto? Estaba en los artículos transitorios de la Constitución, ¿ya? Y la dictadura se ve obligada a cumplir la misma Constitución que ellos habían escrito. Por lo tanto, hay que llamar a un plebiscito. Y esto es el 5 de octubre del 88, ¿cierto? Ya, si ustedes lo saben. Pero al mismo tiempo, la oposición dice, ya, plebiscito. Oye, pero tienes que darme algunas garantías. ¿Por qué? Porque acuérdate del plebiscito del 80, cuando se aprobó la Constitución. A la gente le pegaban un sticker en el carnet de identidad y podía sacarle el sticker, ir a votar a otro lado, y 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 otro lado, porque no habían registros electorales, no había un padrón electoral. Ya la gente no estaba inscrita en un registro electoral. Por lo tanto, esa elección, fue completamente ilegal, falsa, ¿cierto? Trucha, diríamos hoy día, ¿ya? Por lo tanto, necesitamos un TRICEL, Tribunal Calificador de Elecciones. ¿Y qué va a hacer el TRICEL?
va a velar porque todo sea transparente, ¿ya? Va a vigilar, va a fiscalizar. Recuerden que cuando hay una elección o hay un plebiscito, ¿ya? Se grita, se va a cerrar la mesa 5, se va a cerrar la mesa 5, ya. Gritan eso, yo no sé si ustedes han estado ahí o cerca, y se cierra, se abre la urna, se toma el registro, todo, comienzan a sacar los votos y lo abren. ¿Y qué dice? En este caso, por ejemplo, sí, ¿y qué hace con el voto? Una vez que dice, lo lee así el presidente Mesa y dice, sí, ¿y qué tiene que hacer después? ¿Alguien sabe? Nadie. Nelson, sí, pero antes de eso tiene que hacer esto, mire. Sí, 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 no, tiene que mostrarlo, porque todos tienen que ver, todos tienen que fiscalizar. Ya no puede hacer sí y los escondo, sí y los escondo. No, no, porque los apoderados de mesa, del sí y el no en este caso, o de un partido político de otro, están fiscalizando que realmente sea sí, realmente sea no y no sea otra cosa. ¿Ya? Entonces el Tricel se encarga de todo eso. También, por supuesto, se reabren los registros electorales y yo me acuerdo que toda la gente fue más a inscribirse. ¿Ya? Todos querían inscribirse porque querían participar. No había, yo creo, una votación más alta que esta. No había registros electorales. No se votaba democráticamente y como corresponde desde 1970. ¿Ya? Porque después las otras elecciones no fueron lo más legales que digamos, ¿cierto? Registro entonces, inscripción en los registros electorales. ¿Cómo es hoy? No nos inscribimos, porque el registro electoral hoy día nos inscribe automáticamente y el voto es voluntario, ¿cierto? Se aprueba la ley de partidos políticos, no había partidos políticos, hay que levantar una ley de partidos políticos porque si no, ¿quién lleva a cabo las campañas, ¿cierto? ¿Ya? Ley de partidos políticos, se permite. También se permite observadores internacionales, ¿cierto? ONG o de Naciones Unidas que fiscalicen cómo se está llevando a cabo el proceso y que no se violen los derechos humanos también. Y el final de esta historia ya lo conocemos, ¿cierto? Triunfa la opción no con un 55.9%, varía según la fuente, y la opción sí es derrotada, ¿cierto? Y de esta forma se pone fin a la dictadura, es decir, podríamos decir que con un lápiz y de manera democrática, increíblemente a nivel mundial, se puso fin a la dictadura. De esta forma ejercía la propaganda el sí, evitemos el caos, marque sí, ¿cierto? Y el no, ¿ya? Ahí está el no, chilenos, ¿cierto? No han dicho la verdad en 15 años, no han respetado las conquistas, no han terminado el exilio, no han levantado el estado de sitio. Ya, votar no, ¿cierto? Y es el llamado que hace el PPD, un partido por la democracia. ¿Ya? Y así lo anuncia la prensa. ¿Ya? Traigo dos titulares que son icónicos para este periodo, Fortín Mapocho, que es un diario de izquierda, ¿ya? Y en ese momento, por supuesto, oposición. Dice, adiós general, adiós carnaval, como la canción de Sol y Lluvia, ¿cierto? Gobierno reconoció el triunfo del no. ¿Bien? Y miren, ahí es muy difícil encontrar una fuente igual a la otra, 55.9, 53.31, ¿cierto? Y días después también lo anuncia así. Corrió solo y llegó segundo. ¿A quién hace alusión? Al general Pinochet, ¿cierto? Porque corrió solo, la opción sí, y llegó segundo porque le ganó el no, ¿cierto? ¿Ya? Corrió solo y llegó segundo. ¿Ya? ¿Ven? Otra fuente, La Nación, el no 53 y el sí 44. Aquí hay que ver una cosa, el porcentaje que obtuvo el sí no es menor, ¿eh? 44% es bastante. Entonces vean lo difícil que va a ser gobernar un país aún totalmente polarizado por quién después va a gobernar. Va a ser muy difícil, ¿ya? Va a ser muy difícil porque el 44% de los chilenos, 44 cada 100, lo cual no es poco, cree que el general Pinochet debería haber seguido siendo presidente de la República. Ojo, ¿ya? Hay reformas a la Constitución, ¿ya? Hay reformas a la Constitución, ¿ya? Que son realizadas por la dictadura aprovechando el último instante, es decir, vamos a dejar el gobierno, ¿ya? Pero vamos a aprovechar de realizar algunas reformas, ¿ya? Ya que son los últimos momentos de nuestro gobierno, ¿cierto? Por ejemplo, vamos a declarar la inamovilidad de los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas de Orden, que el presidente que viene no los pueda sacar, ¿ya? Por ejemplo, ¿ya? Imagínense cómo va a ser el tránsito a la democracia, va a ser muy difícil, una democracia completamente tutelada, como vamos a ver
en la siguiente clase, ¿ya? Con respecto a esto, conocen a este caballero, ¿cierto? Jaime Guzmán, ¿cierto? Asesinado en democracia, senador de la República. Él es el ideólogo de la Constitución del 80, ¿ya? ¿Ya? Lo tenía preparado, ¿cierto? Y él dice esto, lo dice en una entrevista. Y esto es digno de análisis, ¿ya? Con respecto a estas leyes de amarre, ¿cierto? A estas reformas que se hicieron a última hora. Por ejemplo, que usted caballero, va a gobernar ahora, pero no va a poder sacar a los contra en jefe de la Fuerza Armada. Ah. Dice, él dice en una entrevista, la Constitución debe procurar que si llegan a gobernar los adversarios, cosa que ahora va a pasar, ¿cierto? Se vean constreñidos, obligados, limitados. Eso significa a seguir una acción no tan distinta a la que uno mismo anhelaría, porque, valga la metáfora, el margen de alternativas que la cancha imponga, de hecho, a quienes juegan en ella, sea lo suficientemente reducido para hacer extremadamente difícil lo contrario. Explico. Les vamos a dejar una constitución, ¿ya? Les vamos a dejar una constitución que limite su actuación, limite su actuar, limite su operación. Súper reducido. Van a poder hacer cosas, pero muy reducido. Porque las reformas que les vamos a dejar, les vamos a hacer que jueguen en una cancha muy pequeña, donde no puedan cambiar lo que nosotros hicimos, porque no queremos que lo cambien. ¿Se entiende ahí, cierto? Esta cita de Jaime Guzmán es muy, muy famosa, muy conocida. Ya, él lo declara en una entrevista. Le vamos a dejar una cancha muy pequeña al gobierno siguiente. Por otro lado, aquí, ¿cierto? La oposición también solicita reformas, ya que beneficien a la oposición. Se hacen algunas. Fuerzas Armadas dejan de ser garantes de la institucionalidad. Ahora lo van a hacer el Estado, ¿cierto? Y sus organizaciones. Ellos van a establecer el Estado de Derecho. ¿Qué tienen que hacer los militares en política? Nada. ¿Por qué los militares van a ser garantes de la institucionalidad? ¿Ya? Se permite el regreso de partidos marxistas, miren ahí estamos hablando del Partido Comunista, ¿cierto? Se permite su organización nuevamente, ¿ya? Se deroga la atribución presidencial para encarcelar y exiliar a los disidentes del gobierno. O sea, el presidente Nelson dice, ese que está ahí es muy feo, detenido. Ese que está ahí dijo una cosa que no me gustó, se tiene que ir del país. El presidente podía, y eso se deroga, ¿ya? Se deroga. Aquí dificulta un poco leerlo, pero esta fuente expresa el propósito de las leyes de amarre, de lo que yo hablé anteriormente, de esto que decía Jaime Guzmán, ¿ya? De que los militares pensaban que el gobierno siguiente iba a ser pésimo, pésimo, lo iba a hacer muy mal, sobre todo en materia económica. Por lo tanto, le iban a dejar una cancha tan limitada para que actuara, ¿ya? Para provocar que la misma gente dijera, mire qué mal lo está haciendo este gobierno civil. Oye, que vuelvan los militares. Eso era lo que pensaban, ¿ya? Por eso le iban a dejar una cancha tan limitada con las leyes de amarre. Afortunadamente no ocurrió así, ¿ya? Otra de las leyes que quedó fue la ley reservada del cobre, que ojo, ya venía desde Carlos Ibáñez del Campo, ¿ya? Pero aquí se vuelve secreta. Ustedes saben que el 10% del cobre va a las Fuerzas Armadas para comprar pertrechos militares, no para otra cosa, ¿ya? Equipos militares. Los F-16, las fragatas, los cañones, los tanques se compran con esto, ¿ya? Entonces ellos la dejaron amarrada, este 10%, como reservada. Y posteriormente, muy posteriormente, ya ahora en la actualidad, continúa esta ley del 10%, pero ya no es reservada, ¿ya? Ya no es secreta. Ahora sabemos en qué se gasta. ¿Cómo ya finaliza esto? Con las elecciones presidenciales, ¿cierto? Del 89, porque ganó el no, hay que llamar elecciones presidenciales para que sea sucedido a Pinochet, y entonces se llama esta elección. ¿Quiénes son los candidatos? Don Francisco Javier Errázuriz, él es del centro derecha, él es un empresario, ¿cierto? Él dice que es hombre de palabra. Don Hernán Vigi, que era el candidato del general Pinochet, era la sucesión, ¿ya? Era un candidato de derecha del general Pinochet, pero elegido democráticamente. Eso era lo que se pretendía, darle continuidad al modelo de manera democrática, ¿ya? Y el candidato Patricio Elwin, ¿ya? Demócrata cristiano, ¿ya? Que va a ser el candidato de la oposición.
Por supuesto, ustedes saben que triunfa don Patricio Elwin con un 55.2% de los votos, muy similar, prácticamente igual a lo obtenido por el no. Por lo tanto, la misma gente que votó por el no fue la gente que votó por don Patricio Elwin. Y don Patricio Elwin entonces va a ser quien reciba la banda presidencial de manos del general Pinochet. Ahí tenemos el voto, ¿sí? Hernán Vigi, Francisco Javier Errázuriz, Patricio Elwin, y tenemos los resultados, ¿cierto? Los resultados. Último salió don Francisco, y ahí tenemos esta foto icónica, ¿cierto? El momento en que ya le ha entregado el general Pinochet la banda a don Patricio Elwin. Ahora pensemos que estoy prácticamente seguro que este hecho ha sido único en la historia, que un militar, dictador, ¿ya? Le haya entregado el gobierno, la presidencia, el mando de una nación a un presidente de oposición a él por la vía democrática, ¿ya? Porque normalmente esta transición de aquí para acá siempre fue violenta y de aquí para acá otra vez fue violenta. ¿Ya? Esto terminaba mal, con guerras civiles, con revoluciones. Y aquí se hizo de manera democrática. En nada eso justifica la dictadura, solamente estoy exponiendo el hecho, ¿ya? Y lamentablemente e increíblemente, parte de este tránsito a la democracia pactado, tutelado, el general Pinochet entrega la banda presidencial, pero continúa siendo comandante en jefe del ejército. Y ahí vamos a tener un problema, ¿ya? Ahí vamos a tener un problema, ¿no? Aquí está la síntesis, el correo solo llegó segundo, pero nos vamos a dar un gusto, ¿cierto? Tenemos que darnos un gusto ya que nos queda tiempo. Y vamos a hacer un breve análisis, para los compañeros que no lo conocen, ¿ya? Vamos a hacer un breve análisis de la propaganda, ¿cierto? Estamos acá y hay que aprovechar el tiempo. Podemos hacer un breve análisis de la propaganda, miren. Al final, cuéntenme si reconocen a alguien y si y cuál es el mensaje ese, cuál es el mensaje. Si no, yo se los comento, ¿ya? Nace un septiembre no olvidado, nos hizo dueños de un legado que prometimos defender. Un horizonte de esperanza, nace un septiembre no olvidado, nos hizo dueños de un legado que prometimos defender. Como una voz que iguala al viento, va creciendo así de las conciencias. Hay un país ganador, en democracia y libertad. El pueblo y usted harán posible la esperanza. Hoy que la patria entera avanza junto a usted. Con nuestra fe, en Dios la patria y su bandera. Sí. Hoy la victoria tiene nombre, presidente Pinochet. ¿Cuál es el análisis? Primero, ¿reconocieron a alguien? ¿Reconocieron algún famosillo? ¿Alguien reconoció algún famosillo? ¿No? ¿Seguro? ¿Y no vieron a la Patricia Maldonado? ¿No vieron a Patricia Maldonado? Es la única, yo creo que de ahí que sigue vigente hoy en día en la televisión. La Patricia Maldonado. ¿La ubican, cierto, esa señora? Claro, sí, ella era. Ella era. Ahora, ya no, ese, los personajes, la farándula, el mensaje. ¿Captaron el mensaje?
el mensaje de esta propaganda del sí, el mensaje era hacia atrás, el legado. ¿Ya? Miren todo lo que ha pasado, todo lo que hemos hecho, esta bonanza económica, ¿cierto? No hemos hecho nada malo, no ha pasado nada malo, solamente un gran crecimiento económico. Se dieron cuenta que para allá iba el mensaje y, por supuesto, la exaltación del líder, ¿ya? Pero, porque dice General Pinochet, presidente Pinochet, ¿cierto? Pero es una mirada hacia atrás. Javier, ¿usted conocía esta propaganda? ¿La había visto alguna vez? Javi, Nicole, ¿la habían visto o no la habían visto nunca? ¿No? Parece que no. Ya, listo. Entonces ahora, para ser justo, hay que ir a mirar el otro lado, ¿ya? Para que comprendamos qué pasó, por qué, cuál fue el... Para que veamos, comprendamos por qué mucha gente dice que gracias a la propaganda, inmediatamente el no logró captar la atención de mucha gente. Miren. Porque diga lo que diga, yo soy libre de pensar, porque siento que es la hora de ganar la libertad. Hasta cuando ya de abusos es el tiempo de cambiar, porque basta de miseria, voy a decir que no. Porque nace el arco iris después de la tempestad. Porque quiero que florezcan mil maneras de pensar. Porque sin la dictadura a la alegría va a llegar. Porque pienso en el futuro, voy a decir que no. Vamos a decir que no. Oh. Con la fuerza de mi voz. Vamos a decir que no. Oh. Yo lo canto sin temor. Vamos a decir que no. Oh. Todos juntos a triunfar. Vamos a decir que no. Por la vida y por la paz. Terminemos con la muerte, es la oportunidad. Debe ser a la violencia con las armas de la paz. Porque creo que mi patria necesita dignidad. Por el Chile para todos, vamos a decir que no. Vamos a decir que no. Oh. Con la fuerza de mi voz. Vamos a decir que no. Oh. Yo lo canto sin temor. Vamos a decir que no. Oh. Todos juntos a triunfar. Vamos a decir que no. Por la vida y por la paz. Vamos a decir que no. Chile, la alegría ya viene. Chile, la alegría ya viene. Chile, la alegría ya viene. ¿Y qué me dicen? Bueno, no reconocimos a nadie, yo no reconozco a nadie. Pero, ¿qué me dicen de esta propaganda desde el punto de vista del uso de la propaganda? Eso es lo que pasa, Nelson. Claro, ahora piense en la época, ¿ya? Después de toda esta dictadura, ¿cierto? Y que haya salido... Eso, es todo una ingeniería social de la persuasión, de la utilización de la música, todo versus el del sí, ¿cierto? Sí, es muy diferente. Yo me acuerdo que en ese tiempo, 76, 86, 87, 88, 89, yo tenía 13 años, ¿ya? Y todo el mundo andaba cantando la canción del no. Todo el mundo cantaba la canción del no, ¿ya? De verdad. O sea, hasta alguien que me decía que iba a votar por el sí, pero la canción del no era tan oreja que quedaba aquí el Chile, ¿ya? Eso, el coro, ¿ya? Quedaba, volvamos a decir que no, quedaba, era pegadiza, era muy oreja. O sea, quizás eso haya causado un gran arrastre también de voto, puede ser, pero o sea, desde el punto de vista del uso de las comunicaciones es innegable que la publicidad, la propaganda del no fue mucho más efectiva y de eso ustedes pueden leer un montón. Les recomiendo antes que sigamos,
una película que me parece que está en YouTube, me parece que está en Netflix, pero también está en YouTube, que simplemente se llama No, ¿ya? El protagonista es Gael García, un actor bastante conocido, ¿ya? Y se llama, quizá alguien hasta ya la vio, ¿ya? La película se llama No, y esa película muestra todo este proceso de cómo se gestó la propaganda del no, cómo se grababa, los problemas para grabar, que les quitaban los cassettes, las cámaras, les confiscaban las cosas, pero que finalmente pudieron llevar a cabo este proceso. Así que les recomiendo esa película, se llama No. Bien, a ver, ya aquí ya vimos todo, así que dejamos hasta acá. La próxima clase vamos a ver vimos la recuperación, luego vamos a ver la transición, todos los problemas principalmente que ocurrieron en esta democracia tutelada, ¿ya? Y parece que nos quedan 3 clases, después tendríamos que hacer síntesis o continuar con las clases hasta que nos digan que no. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Alguien tiene algo? ¿Alguien le pasó algo? ¿Alguien alguna cosa? Recuerden enviar sus resúmenes y recuerden enviar sus mapas conceptuales cuando estén listos. Voy a pasar lista. Listo, lista. Pues un poquitito. Ahí está. Así que envíen a mi correo nomás, ¿no? Ahí yo califico inmediatamente un 7 y listo, se acaba. ¿Ya? El mapa puede ser. Sí, cualquiera. Y ojalá hecho a mano en una hoja de cuaderno con una foto, no más que eso.